La primera es, ¿cómo crees que se produce el tratamiento, pues, mediático en las masacres? Pues yo creo que si uno mira históricamente lo que ha pasado en Colombia con el tratamiento de las masacres, tiene muchas lecturas y muy distintas lecturas. Pero si me preguntan como una definición en general, yo diría que es un tratamiento muy centrado en la tragedia y en el dolor de las víctimas. Digamos que nos hemos quedado en las escenas desgarradoras, nos hemos quedado en las viudas aferradas a los ataúdes de sus maridos, o nos hemos como quedado en ese tipo de shocks que producen las masacres. Me parece que ha faltado cierta distancia para tratar como con más consideración el tema. Ok. La otra es, ¿cómo crees tú que debería cubrirse una masacre? Yo creo que eh, los periodistas deberíamos tener en consideración cuando cubrimos un hecho tan doloroso como una masacre. Y creo que lo que hay que evitar a toda costa es la revictimización. Y me parece que muy usualmente se revictimiza a las víctimas. Y me parece que ahí hay un error fundamental. Yo creo que los periodistas deberíamos tener el cuidado de no causar más dolor con nuestro cubrimiento del que la misma masacre ya ha generado. Entonces deberíamos saber acercarnos más delicadamente a los hechos, no ingenuamente ni indiferentemente, ni más faltaba eso. Ese no es el punto. El tema es tener cuidado y delicadeza en el cubrimiento de este tipo de hechos. Espera. Y bueno, cuando dices que evitar la revictimización, ¿cómo, de qué manera se podría hacer esto? Les voy a poner un ejemplo que no es de una masacre. Cuando hubo el atentado contra el exministro Fernando Londoño, por allá en el año 2012, si mal no estoy, hubo unas escenas, unas imágenes muy dramáticas que se hicieron, que se filmaron, de él con la cara ensangrentada saliendo en medio del hecho. La imagen en el Noticias RCN se pasó decenas de veces el mismo día. Y yo me pregunto, ¿con qué propósito? Entonces yo diría que cuando uno se enfrenta a un hecho tan trágico, no debe echarle más sal a la herida. Debe tratar de cubrir cuidadosamente el hecho sin producir más dolor. No debe revictimizar. ¿Cómo? Mostrándoles nuevamente el cadáver de la víctima a sus familiares, por ejemplo, o guardando una distancia adecuada frente al dolor de las víctimas. Es decir, yo creo que en Colombia existe como un doble rasero en esa materia. Las muertes de personajes importantes se suelen cubrir con mucho cuidado, pero las muertes de personas del común se suelen cubrir con mucha ligereza. Entonces nos metemos a los velorios, no pedimos permiso, empezamos a andar con una cámara detrás del féretro. Es decir, yo creo que hay cosas que merecen cuidado y delicadeza y no revivir los hechos innecesariamente. Me parece que ahí nosotros, pues desafortunadamente en este conflicto de 50 años, pues como que no aprendimos mucho, ¿no? Esa es la situación. Okay. Bueno, otra pregunta es si crees que existe alguna diferencia entre el cubrimiento que se le da a las masacres paramilitares y el que se le da a las guerrilleras. No estoy muy seguro, pero eso depende mucho de la óptica política de cada medio. Entonces,
sin lugar a dudas uno veía que se les hacía más despliegue a ciertas masacres que a otros. Yo no estaría en condición de decir de si se les daba más despliegue a las masacres paramilitares que a las guerrilleras. Pero si uno mira lo que ha pasado en los últimos 16 años en Colombia, desde la época en que Uribe subió al poder, digamos que de alguna manera cambió un poco el chip de los medios y de alguna manera empezó a visibilizarse más la violencia guerrillera que la violencia paramilitar. Curiosamente, los datos del Centro de Memoria Histórica muestran que el periodo de mayor victimización en el conflicto armado colombiano ocurrió entre 1995 y 2005. Entonces dice uno, uy, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué dejamos de mostrar ciertas cosas y por qué nos ensañamos o nos enfocamos en otras? Entonces, yo creería que ahí ha habido como un sesgo político, ideológico en esos cubrimientos, como si la violencia de los unos fuera menos o más grave que la violencia de los otros. Total. Bueno, otra ya centrándonos como en la masacre del Salado, ¿cómo crees tú que fueron producidas esas noticias? Yo no tengo muchos recuerdos en particular del cubrimiento de la masacre del Salado, pero hay una cosa que sí tengo, que sí me queda en la memoria, y es el hecho de que fue una masacre que no fue de un día, sino que fue de varios días. Entonces, de alguna manera, eso dificulta la comprensión de los fenómenos por parte de las audiencias. ¿Me explico? Es posible que esa masacre se haya conocido a pedacitos y que de pronto la gente nunca hubiera tenido en los medios una idea de la magnitud de la masacre y de las prácticas tan horribles en las que incurrieron los paramilitares en esa masacre. Entonces, desafortunadamente me parece que ahí también nos enfrentamos a los sesgos políticos e ideológicos que hay en los cubrimientos y en los sesgos que tienen los medios, ¿no? Que quieren destacar unas cosas y quieren apenas mencionar otras, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir. Bueno, y nos gustaría saber también en cuanto a la forma de producir el contenido, la información que se obtiene de las masacres, de los testimonios de las víctimas. ¿Cuál crees tú que es la forma más adecuada de narrar estos hechos? Ya sea por medio de una crónica, de un reportaje audiovisual, de una noticia escrita. Yo no tengo una respuesta sobre eso porque creo que en cualquiera de los escenarios que me plantean se puede hacer un buen cubrimiento. Por ejemplo, si ustedes miran las fotos de Jesús Abad Colorado, esas fotos hablan solas. Es decir, ese es sin duda el mejor cronista gráfico del conflicto colombiano de los últimos años. Es decir, las fotos más conmovedoras del conflicto son las de Jesús Abad Colorado. Es decir, cuando ustedes miran la masacre del Aro, cuando ustedes miran esa perspectiva de esa calle con las casas desoladas, destechadas, quemadas, ahí le dice a uno todo. O cuando ustedes miran una foto súper conmovedora de un niño abotonando la camisa de su papá muerto encima de una camilla en un pueblo. O cuando ustedes miran la expresión de otros niños después de una explosión en un pueblo de Antioquia, dice uno, ahí está todo. Entonces, digamos, usted lo puede hacer gráficamente, usted lo puede hacer a través de una excelente crónica, ¿cierto? O cuando ustedes miran, por ejemplo, este reportaje audiovisual de No hubo tiempo para la tristeza, que es el que resume el libro Basta ya. Es decir, yo les muestro a mis alumnos ese documental. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que entiendan qué es lo que ha pasado en este país. Porque desafortunadamente mucha gente tiene información muy fragmentada del conflicto. Entonces sabe o que los guerrilleros hicieron cosas muy horribles, pero no saben
que los paramilitares también hicieron cosas muy horribles o no saben que la fuerza pública hizo cosas muy horribles. Entonces digamos que yo no, digamos, para volver al principio, yo creo que de cualquier forma lo importante es que uno esté tratando de ser fiel a los hechos, de que uno sea responsable en ese cubrimiento, de que uno muestre todas las caras de la moneda, de que uno le dé a la gente información para poder contextualizar y comprender los hechos. Bueno, y finalmente, ¿qué crees, cuáles fuentes crees que se deberían privilegiar pues, en estos relatos de las masacres? No, pues yo creo que en primer lugar las víctimas, pero de todas maneras uno debe también buscar otras fuentes. ¿Cuáles otras fuentes? Organismos de socorro, por ejemplo, Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, por ejemplo, Fiscalía General, cuando se necesite, por ejemplo, autoridades policiales y militares, que hay que consultar, sin lugar a duda, consultar autoridades civiles, por supuesto, personeros municipales, por supuesto, iglesias, por supuesto. Es decir, cuando ustedes miran, por ejemplo, lo que pasó con los falsos